Las elecciones de Argentina están a la vuelta de la esquina y hay un nombre propio que suena con mucha fuerza, el de Javier Milei. Una de sus propuestas estrella es la de acabar definitivamente con el peso argentino y sustituirlo por el dólar. Vale, realmente dice que cada uno es libre de usar la moneda que quiera, pero ya veremos en un futuro vídeo por qué al final hacer eso es lo mismo que dolarizar. Pero hacer esto no es tan sencillo como parece, y es que hay algunos problemas a los que tendrá que enfrentar, y uno de los grandes responsables de esos problemas se llama Mauricio Macri. Asumió la presidencia el 10 de diciembre del año 2015. Era el heredero de Cristina de Kirchner, una de las presidentas peor recordadas de la nación. Como os podéis imaginar, después de decir esto, la situación en la que dejó la economía no era precisamente buena, pero se las apañó para dejarla aún peor que antes. Así que hoy estamos aquí para analizar esta presidencia y por qué su legado puede poner en problemas la gran ambición de Milei. Así que no me enrollo más, poneros cómodos, que empezamos. La economía argentina venía de unos años curiosos. Durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, en los años impares el PIB crecía, mientras que en los pares este caía. Que bueno, lo que importa, a margen de la curiosidad, es que la economía no estaba creciendo. Pero la herencia más preocupante que dejaría Kirchner es la elevada inflación estructural que rondaría un 30%. Hay que recordar que debido a los cambios en la metodología para calcular la inflación que dejaron los Kirchner, no se sabía a ciencia cierta cuál era la inflación real. Tampoco había muchas armas para combatir esta situación. Las reservas internacionales bajaron de 52.000 millones en el 2011 a 24.000 millones en el 2015. Cosa que dejaba sin margen de maniobra al nuevo gobierno. Y el lío con los bonistas que seguía ahí. Por si andáis perdidos, en el anterior vídeo de esta serie hablábamos de la presidencia de Kirchner, de la mujer y del marido, así que si no lo habéis visto los tenéis en la descripción. El 13 de abril de este año, Argentina se presentó ante un tribunal en Nueva York donde se ratificó la decisión del juez Tomás Griesa, permitiendo a Argentina a pagar a esos titulares de bonos emitidos en 2005 y 2010. Este pago se efectuó mediante la emisión de nuevos bonos, lo que marcó el fin del default argentino. Que no parece la jugada más inteligente. Has emitido deuda para pagar deuda. A partir de ese momento, con la vía libre para poder acceder al crédito externo, Argentina se convertiría en el país emergente que más deuda en moneda extranjera estaba emitiendo. Y la justificación que se daba es que se necesitaba hacer eso para pagar unas deudas con el extranjero y para cubrir el déficit de la economía. No pintaba demasiado bien la estrategia, pero el gobierno se escudó en que en aquel momento la deuda externa no era tan grande y no había nada de qué preocuparse. Y como siempre que pasa con esto, nunca es demasiado grande hasta que lo es. La mayor parte de la deuda adquirida por el gobierno era denominada en dólares, mientras que el déficit fiscal se manejaba en moneda nacional. Y esto provocaba que la economía se inundase en pesos. Y a ver, lo explico un poco más despacio esto. El gobierno argentino le pedía un crédito en dólares al FMI y gracias a ese aumento de las reservas debido al préstamo, el Banco Central tenía más margen para emitir más pesos. Y ahí es donde estaba el problema, que la economía se estaba inundando de pesos. Para contrarrestar esto, el Banco Central emitió unas letras llamadas Lebacs con el fin de esterilizar la economía. Ya comentamos en el vídeo de Kirchner lo que era esto de esterilizar una economía. Básicamente sacar dinero de ella. El mecanismo era simple, dame pesos y yo te los devolveré con una rentabilidad. Sin embargo, estos Lebacs se convirtieron en un vehículo de inversión especulativo debido a las altas tasas de interés ofrecidas por el Banco Central, atrayendo tanto a inversores locales como a extranjeros, lo que generó un riesgoso mecanismo de bicicleta financiera. Esta bicicleta financiera es básicamente endeudarte en una moneda con bajos tipos de interés para comprar otra moneda con más elevados tipos de interés y cobrarías ese diferencial. La verdad es que los experimentos de Argentina en temas monetarios son de lo más curioso. Es sin duda la economía más complicada de estudiar. Cambiemos ahora el tema fiscal. El gobierno necesitaba urgentemente sanear su déficit, pero lo que tenía claro es que no podía hacerlo de la forma radical. Si cogía de golpe y empezaba a subir impuestos, a recortar gastos y demás, la gente se le echaría al cuello. Aunque bueno, spoiler alert, al final tuvieron que hacerlo. Una de las medidas para reducir el déficit fiscal fue la disminución de los subsidios públicos, como a la electricidad, al gas, al transporte y agua corriente. Después de esto, otras decisiones que tomaba el gobierno de Macri era despido masivo de empleados públicos
que habían sido contratados en su mayoría por Cristina Kirchner durante su presidencia, que estaban siendo subvencionados con dinero emitido directamente, y el programa realmente tuvo éxito. Durante el primer año la economía sufrió una contracción y una devaluación de la moneda. Sin embargo, a partir del tercer trimestre de 2016, el ambiente negativo y la recesión comenzaron a revertirse. El tipo de cambio se estabilizaba y la inflación estaba bajando. Se calcula que la inflación pasó de un 41% a un 25% en el 2017. Y lo que respecta a la economía general, esta tuvo un crecimiento de un 2,9%. Nada mal, pero tiene una pequeña trampa. Y es que gran parte de ese crecimiento vino por el aumento en obras públicas. PIB es la suma de consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas. Y claro, si subes el gasto público, al final aumentas el PIB. Pero aún así es verdad que otros sectores de la economía estaban creciendo, sobre todo el sector servicios. Luego otros sectores bastante castigados, como la inmobiliaria o gestiones financieras, no estaban teniendo malos resultados. Hubo una recuperación salarial en el 2017 con un aumento de un 28%. La pobreza disminuyó y el consumo volvió a aumentar. Todo parece ir sobre ruedas, ¿no? Pues esperaros que ahora vienen las curvas. Un cúmulo de cosas impidieron que esta tendencia positiva siguiera adelante. En primer lugar, hubo una sequía que afectó gravemente a la producción agrícola argentina, que dejaría devastado al mercado exportador de la nación. Después de esto, hubo una brusca devaluación del peso que aceleró de nuevo la inflación. Y por último tenemos el pacto con el FMI. Ya sabemos todos cómo es negociar con el FMI, es vender tu alma al diablo. Si pides prestado, tendrás que hacer ajustes. Los sacrificios se hicieron en la política monetaria y en la política fiscal. El gobierno trataría de impulsar las exportaciones levantando toda una serie de barreras comerciales, pero como contraparte aumentaba de impuestos como el IVA, cosa que tuvo el efecto contrario al esperado. La idea de esto era intentar impulsar las exportaciones para así sanear la balanza comercial. Bien, pues lo que pasó es que aumentaron las importaciones y empeoraron esa balanza aún más. Argentina registraría su mayor déficit comercial, valorado en 8.300 millones de dólares. Maravillosa jugada. El pánico volvería a surgir después de un año de relativa paz. El Banco Central intentaba de forma desesperada cubrir esa salida de divisas de la economía, generando un déficit de estas de 121.000 millones de dólares. Cuidado con esta cifra tan grande, no confundirla con déficit fiscal y esas cosas. Tiene otra interpretación. Las cosas solo iban a peor. En el 2018, Estados Unidos aumentaría la tasa de interés, provocando una salida de capitales de los países emergentes, generando aún más presiones sobre Argentina. Esta salida masiva de inversores y su desesperación por cambiar sus pesos por dólares generaron una presión cambiaria imparable. Intentaron de varias formas contener esa fuga de inversores, pero todo fue en vano. En tan solo 4 meses se produjo una devaluación de un 100% del peso, generando el pánico y el agotamiento de reservas por parte del Banco Central. Y espérate que aún no hemos terminado con los líos. El gobierno anunciaría una bajada de los tipos de interés y una nueva meta de inflación, cosa que contradeciría los objetivos del Banco Central, cosa que demostraba que ahí no había nadie al mando. Desesperado por encontrar alivio, Macri recurrió al FMI en búsqueda de ayuda. Mostrando su apoyo al gobierno de Macri, este órgano emitió un préstamo valorado en 57.000 millones de dólares, el mayor de su historia. A cambio, Macri prometió endurecer aún más la política fiscal y monetaria y consagrar la independencia del Banco Central. Así que todos esos programas de recortes que Macri quería evitar acabaron haciéndose. Creo que ahora entiendo por qué en Argentina lo llaman el MUFAS. El nuevo acuerdo con el FMI se llegó a denominar doble cero, ya que el gobierno prometió frente al FMI que se dejaría de emitir nueva moneda. Y sobre los tipos de interés, nos quejamos en Europa de que nos lo suben a un 0,5%, pero es que ahí estaban rondando el 70%. La creciente insatisfacción llevó a unas nuevas elecciones que fueron devastadoras para Macri, que quedó 16 puntos detrás por la fórmula peronista, convirtiéndose en el primer presidente en perder una reelección. Y con esto llegaría Alberto Fernández con un legado aún más convulso que el anterior, pero el periodo de Alberto Fernández ya se tratará en otro vídeo. Ahora vamos con lo que nos interesa. Esto sería la presidencia de Macri, una serie de acontecimientos trágicos que destrozaron una economía ya destrozada. Y este legado que ha dejado le va a complicar mucho las cosas a Javier Milei si quiere reemplazar el peso por el dólar. En honor a la verdad, no es solamente culpa de Macri, sino también de aquellos que estaban antes, pero sí que es verdad que las políticas de Macri tienen buena parte de culpa de este enorme aumento de la deuda. El elevado endeudamiento implica que los pasivos, es decir,
deudas también se denominen en dólares y dado el grado de descapitalización tanto en el sector privado como en el sector público, podrían haber impagos masivos. A esto hay que sumarle la disparidad en los tipos de cambio que dificultarían el hecho de dolarizar. ¿Qué tipo de cambio vamos a dolarizar si hay no sé cuántos en la economía? Estos son algunos de los obstáculos que va a tener Javier Milei en su misión de dolarizar la economía, que a ver, ha ganado, pero la verdad que hay bastantes probabilidades de que lo haga. Pero de las posibles soluciones ya hablaremos en un futuro. Así que dejadnos en los comentarios qué os ha parecido el vídeo. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.